solidaridad, amaneceres de llanto, amaneceres de horror, amaneceres de espanto, amaneceres sin sol. Mirando el mundo al revés, mirando. 6 grados 4 décimas, último registro disponible del Servicio Meteorológico Nacional. Está la cortina, está él, está Fran Andívar con nosotros para mirar el mundo al revés. Claro que hace sí. que no nos veíamos? ¿Cómo le va, Fran? Hace un bolazo que Hace no nos un montón, vemos. pasaron un montón de cosas. De hecho, por eso le decía a Marcos en el corte que por eso no estoy viniendo. No me quiero hacer Claro. Y me estaba desayunando de este nuevo formato publicitario. Ya estamos entrando en el primer mundo. Por supuesto. Yo no lo había visto, ¿puede ser? No, pues puede ser, sí. Sí, estamos. Es una cosa impresionante. Así estamos. Sí. impresionante. No vamos para arriba, ¿eh? Ya no falta casi nada. No. No ¿Cómo nos andan digamos de nada. tanto Nosotros tiempo? muy bien, esperando tus sabios consejos, porque no se puede vivir sin un sociólogo de cabecera. No. Nosotros Sería- tenemos filósofos, sociólogos, nutricionistas. ¿Qué nos estaría faltando? ¿Un abogado? Sí. Tenemos a la doctora Cuenta que nos Tenemos a dice la doctora cómo Cuenta. administrar nuestros magros de ingresos. Sí. Y ya está. Sí. ¿Qué más Tenemos todo. necesitas? Es verdad. Para Ojalá, transitar. Y esperemos así que en todo algún nos momento la gente busque un sociólogo de cabecera. Sería una cosa Claro, extraordinaria, claro. sobre todo financieramente para mí. Por supuesto. Así que bueno, si necesitan, ustedes saben que necesitan un sociólogo, Un sociólogo personal. para pensar personalizadamente las Claro. cuestiones. Esto está bien, pero personalizadamente. Claro, consultorio. Como que tiene un personal trainer. Claro. Yo tengo dudas con esto que está pasando. Claro. Sí, me gusta, sí. Bien. Vamos a vamos por ahí. inaugurar esa línea en algún Dale, momento. de consultorio. ¿Qué Y hoy- tenemos para hoy? ¿Qué tenemos para hoy? En ese tren, ¿qué Lo que tenemos pasa es para que, hoy? claro, pasan demasiadas cosas en Sí. este país y entonces eso también nos marea a todos, ¿no? No es una buena publicidad para mí, para el nuevo emprendimiento comenzar de No, esta manera, pero bueno. pero es realista. Sí. Y entonces ayer pensaba sobre qué venir de todo lo que tenemos para hablar, de lo que acontece en nuestra sociedad. Y terminé decantándome por retomar alguna cuestión que surge de el discurso que da nuestro no honorable presidente el día de ayer en relación al presupuesto 2026, pero en realidad más que nada para relacionarlo con lo que yo interpreto que es el gran problema económico de Argentina, que no es el mismo que plantea nuestro presidente, ¿no? Ajá. Entonces, un poco tenía que ver con venir a hablar de eso. Pero, si quieren, alguna introducción sobre alguna cuestión de los que dijo ayer, porque es interesante, porque mañana hay una marcha en defensa del presupuesto universitario y una cuestión que ayer el presidente retoma el guante, ¿no? Porque él, desde su inflexibilidad, tuvo un giro discursivo Sí. ayer Sí. en el discurso este que dio. Ahora, el giro discursivo ese que tuvo no quiere decir de ninguna manera que vaya a modificar absolutamente nada en un plano concreto. Es forma, no fondo. Es forma, y solo forma. ¿Y a qué me refiero con que es solo forma? Que, por ejemplo, entre las cosas que dijo que va a haber aumentos en el presupuesto, en pesos, en diversos sectores, que son casualmente los sectores más sensibles en este momento, o si no los más sensibles, los que han generado un mayor grado de, digamos, resistencia social, ¿no? Entonces Sí. dice, por ejemplo, que va a haber un aumento para la educación del 8%, para jubilaciones del 5%, para salud del 17%, dice, ¿no? Y discapacidad también lo nombré. Sí, estaba buscando de la manera de la nota, no encontré justo el específico Sí. de discapacidad, pero también lo Lo nombró. Pero había una cosa ya de entrada interesante para pensar en estos aumentos, que tiene que ver con en función de qué variables piensa el incremento, Claro. ¿no? Porque él dice, en pesos va a subir tanto. O sea, en realidad lo que va a subir, porque nosotros, digamos, como nuestra economía se sustenta en el peso, lo que va a haber es un incremento en la partida de pesos, Sí. ¿no? Nominalmente, obvio va a haber. ¿A qué me refiero nominalmente? A que si un año es 1.000 y al otro 1.005,
Es Sí, un sí. incremento nominal, pero el incremento nominal no significa un incremento real. Tal cual. Para que el incremento sea real, debe ir por sobre otras variables. Por ejemplo, para que yo que diga, me aumentaron realmente el sueldo, cobraba 1.000 y este año cobro 1.100, ¿cómo sería eso? Que el año pasado yo gastaba 1.000 y este gasto 1.050, comprando lo mismo. Eso sería un Exactamente. incremento real. Claro. ¿No? Bueno, acá ¿qué pasa? Hay un incremento nominal del número, pero lo que ya todos están diciendo y a la mañana los expertos en economía, tiene que ver con que ese incremento nominal no refleja verdaderamente el incremento de precios que va a haber para el año que viene, porque se sustenta en variables muy arbitrarias. Por ejemplo, dice que a fin de año, de este año, el dólar va a estar a 1.325 pesos. Bien, Sí. hoy ya está por encima. Sí. Hoy está a 1.467. Sí. O sea, desde esta lógica va a bajar cuando todo indica que después de las elecciones va a haber un repunte en la evaluación del dólar, ¿no? Dice que el valor máximo en el año que viene va a ser de 1.423 pesos, el valor máximo del dólar. Y la inflación de todo el año que viene va a ser del 10,1%. ¿No? O sea, está hablando desde valores que ya no condicen con lo que está pasando hoy en día. ¿Cómo se van a llegar a esas variables si hoy en día el dólar ya tiene un precio superior al que están planteando, ¿no? Sí. Entonces ahí aparecían varias cuestiones. Por ejemplo, que dice que va a haber un incremento a las partidas para las universidades, ¿no? Dice que va a mandar 4,8 billones de pesos a las universidades. Lo que sería más o menos dolarizado 3,3 mil millones de dólares. Uno dice es un montón de plata. Sí. Pero es la mitad que lo que se envió hasta el 2023. Las universidades dicen que para funcionar, como funcionaron hasta el cambio de gobierno, cuando se asfixió su presupuesto... Que no era la panacea tampoco. No era la panacea. Noviembre de 2023. De ninguna manera era la panacea. Por eso, entre otras cosas, perdió Alberto Fernández. Claro. Y esos países que siempre tomamos de referencia, ¿no? Bueno, tenemos que ser así, invierten mucho más. Exactamente. ¿No? Ya invertían mucho más que lo que invertíamos nosotros. Pero ahora estamos por un presupuesto que está casi sobre la mitad de lo que era en el 2023, con el aumento que va a haber desde la perspectiva de Milei. Claro. Sí. Y entonces ahí yo lo cruzo con un dato que es interesante, ¿no? Porque el gobierno dice o anuncia que va a invertir el año que viene serían 3.300 millones de dólares en universidades durante todo el año, ¿no? Y uno dice, bueno, es una cifra alta, ¿no? Si no sabemos cómo funciona, decir, Si se la das al senador plata. por Salta, no la Claro. sabe no sabe decir. Qué No número sabe grande, decir. dice. 3.124 puntos. Sí, claro. No, es un número gigante. Tremendo. Pero yo lo comparaba con algo, por ejemplo, que tiene que ver con los pagos de vencimientos de deuda Ah, bueno. que tuvo nuestro país, por ejemplo, en julio. En julio, nuestro país canceló vencimientos de deudas por 4.800 millones, sí, 4.800 millones de dólares. O sea, en un solo mes se canceló un monto mucho más alto que el que se le va a destinar durante todo el año al presupuesto universitario, entendiendo a su vez que la base del desarrollo de una economía está en la educación universidad. y en la formación Tal cual. de los recursos humanos. Tal cual. ¿No? En un solo mes se gastó el 50% más de lo que se va a gastar en todo un año. El año que viene que nuestro presidente va a ser benevolente, de acuerdo. Y a ten en cuenta Sí. que en enero próximo tenemos un vencimiento mayúsculo también del pago de un pago de deuda. Porque, a ver, a ese tema por ahí era el que me interesaba ir. Nuestro presidente no para de, digamos, centrar o orientar la mirada hacia que el gran problema de la economía argentina está vinculado al déficit fiscal, ¿no? Que es el déficit del gasto público, ¿no? El Estado incorpora recursos a través de impuestos, diferentes mecanismos, y luego gasta ese dinero, ¿no? Claro. Lo que dice es que el gran problema de la economía argentina es que el Estado tiende a gastar más que la capacidad que tiene para recaudar, y que a su vez desde su perspectiva el Estado tiene que recaudar menos, ¿no? Porque dice que nos estrangulan con los impuestos por todo lo que quiere recaudar para sostener
ese monstruoso gasto público, ¿no? Y todo el problema de la economía argentina versa en torno a el gasto público que tenemos. El equilibrio fiscal. ¿No? El equilibrio Y hay fiscal. una cuestión que aparece poco, que es determinante para el funcionamiento de la economía, que tiene que ver con la balanza de pagos del país. Es decir, cuánta plata entra y cuánta plata sale, ¿no? Y si hay algo que acontece en nuestro país históricamente, tiene que ver con la incapacidad creciente que existe de poder, digamos, hacer entrar más dinero que el que sale. Generar dólares. Exacto. Ese es un problema que ha tenido Argentina durante todo el siglo XX. Lo que ha cambiado es la forma, ¿no? En la crisis de 1929, nos vamos acá 100 años, Argentina era un país totalmente exportador de productos agropecuarios, ¿no? Pero claro, los países a los que les exportábamos esa materia prima entran en una gran depresión económica y compran cada vez menos, ¿no? Y eso le genera un problema en la balanza de pagos argentina, ¿no? Porque no puede sostener. Nosotros importábamos todo. Uno agarra, ¿vieron esos botellones viejos de barro de Ginebra? Donde venía Ginebra y dicen Birmingham. O sea, ni siquiera eso se fabricaba en Argentina, ¿no? Claro. Entonces le genera una situación de asfixia económica que se va a resolver en ese momento con lo que se llamó la industrialización por sustitución de importación. Claro. ¿No? Que fue un proceso de industrialización de nuestro país. Primer peronismo. Primer peronismo. Empieza antes, empieza en la década del 30, el peronismo, digamos, lo va a intensificar, o le va a dar mayor peso aún. Con maquinaria pesada y claro, ese tipo de cosas. va a desarrollar mucho más la industria, ¿no? Y bueno, va a haber un cuello de botella durante la última etapa de esos dos primeros gobiernos peronistas, que no logra resolver Perón en ese momento, ¿no? Porque además le interrumpen el gobierno, o sea, tampoco tiene la posibilidad, y que va a intentar resolverse de una manera con la vuelta a la democracia, con Frondizi, ¿no? A través de la atracción de capitales para que vengan grandes empresas extranjeras a producir a nuestro país. La Alianza para el Progreso, por ahí, por ese lado. En esa época, ¿no? Que llegan compañías automotrices, llegan un montón de empresas. ¿Cuál es el objetivo que tenía Frondizi? Digamos, importar menos productos, ¿no? Ese Claro, tipo de productos que nuestro país no, o fabricaba muy poco. Claro. Pero eso va a generar un nuevo problema económico, que ya no es de la balanza de pagos, o no es de la balanza comercial, pero aparece el problema de que estas empresas multinacionales que vienen a radicarse al país, ¿no? Ford, Fiat, dicen, ok, sí, yo produzco, vendo acá, pero yo quiero traer componentes de los que yo hago en la otra planta. Entonces eso es una importación. Y una vez que cierran el balance anual, la empresa dice, bueno, pero yo estos ingresos extra que tuve en Argentina no los quiero dejar acá, porque los quiero mandar a la sede central de la Ford, en Estados Unidos, ¿no? Entonces, ¿qué genera? Una fuga de capital. Giro de dividendos. Ahí aparece el nuevo problema económico de Argentina, que es la fuga de divisas, ¿no? Ya no es tanto problema el tema de la balanza de importación-exportación de productos, sino que el problema empieza a ser sobre todo el tema de que se va más dinero que el que entra. Empieza a ser un problema financiero. Claro. ¿No? Claro. Este problema, lejos de resolverlo, lo van a agravar muchísimo más los militares, la última dictadura de nuestro país, cuando Alfredo Martínez de Oz va a contraer masivamente deuda externa, ¿no? Sí. Entonces, ahí aparece o se exacerba un problema, porque las economías siempre contraen deuda, ¿no? Che, tenemos que hacer una obra de infraestructura, no sé, ahora que hay grandes inundaciones en la cuenca del Salado, ¿no? Cosas así. Hay que resolver esto, pidamos plata, pum, pongamos y resolvamos el problema. Pero la deuda nunca fue como un elemento central de la economía nacional, ¿no? Ahora, con la dictadura se va a establecer como un componente fundamental de la política económica de cualquier gobierno, porque pasa a ocupar un lugar central. Piense una cosa, la deuda externa de Argentina en el año 1976, cuando fue el golpe de Estado, era de 8.000 millones de dólares. Cuando se fueron los militares, era de 48.000 millones. O sea, sextuplicaron la deuda externa del país. Entonces la deuda externa se vuelve un problema económico que asfixia la economía argentina. Fue el gran problema que tuvo Alfonsín.
La crisis de la hiperinflación de los 80 no se puede entender si no tenemos en cuenta que el gobierno no tenía forma de, digamos, resolver los compromisos de deuda que habían asumido los militares. Claro. ¿No? Porque le asumieron los militares y la bomba por explotar le quedó a Alfonsín. Claro. Ellos contrajeron deuda. Tomá, hacete cargo de esto. Con ¿no? el agravante que estatizaron la deuda privada, además. Exacto, ¿no? Claro. Sobre el final de la dictadura. Claro. Le Caballo. hicieron un regalo a muchos de los que hoy gobiernan nuestro país, ¿no? Macri. Le dijeron, toma, háganse cargo. Macri, entre otros. Claro. Macri, entre otros. Macri es uno de ellos y varios, ¿no? Pero Sí. ahí tenemos el que, como es rico, no nos va a robar, ¿no? ¿Se Claro. acuerdan que ese Claro. es el discurso? Claro. Ya nos robó, ¿por qué Sí. nos va a seguir robando? Claro, ¿con qué necesidad? Bueno, entonces llegamos al gobierno de este presidente que ahora tiene una serie, ¿no? Que va a renegociar la deuda, va a incrementar la deuda externa Carlos y como Saúl. garantía va a empezar a poner el patrimonio estatal, que eso no Sí. lo habían hecho ni los militares. Claro. No se habían animado tanto. No, se empieza a privatizar masivamente empresas del Estado, pero no resuelve la deuda incluso se incrementa, lo que hace es generar una burbuja financiera que permitió ese breve lapso de la fiesta menemista que hoy un montón de gente, digamos, Viajando a Brasil. recuerda con añoranza. Claro. Plata dulce. Plata ¿No? dulce, Y dice, sí, pero el menemismo era esto, claro, sí, 2 años fue eso y después Claro. que generó, Sí, ¿no? sí. Bueno, ¿A pero qué- eso... a qué costo? Eso pasó. La cuestión es que el problema de la deuda se vuelve catastrófico en nuestro país en el 2001, ¿no? Sacamos un presidente con helicóptero, se declara el default, asume Duhalde la presidencia, ya con intenciones de renegociar una deuda que no es pagable, ¿no? Claro. Y Néstor Kirchner logra, digamos, resolver el problema con el Fondo Monetario Internacional. Después vuelve a salir, ¿no? Ustedes lo Sí. recontra saben, vuelve a aparecer porque un hilito quedó mal punteado y entonces no, hay que volver con todo este tema, pero se resolvió y fue una política prioritaria de los gobiernos kirchneristas, con esto me refiero al de Néstor y a los 2 de Cristina, de mantener niveles muy bajos de deuda externa estatal Tal cual. y no volver al Fondo Monetario Internacional. Tal cual. Porque además el Fondo Monetario Internacional persigue otros objetivos. Impone políticas. Bueno, Impone política. el discurso de Milei es muy similar al de Macri, en su momento lo hablábamos esta mañana, con lo peor ya pasó, es el mismo discurso. Es tremendo, pero yo no sabía, hoy escuchaba o leía a la mañana otro analista, que el tipo decía que no solo lo dijo Macri eso, también Alfredo Martínez Díaz dijo lo mismo. Y de la Claro. Rúa. ¿No? Y de la Rúa. Y de la Rúa. Hay que repetirlo, es como el mantra y Ese lo mantra vuelven del a decir, fondo. ¿no? Sí. Y lo dicen antes de que haya una catástrofe, siempre hacen lo Siempre. mismo. Siempre, Increíble. no falla. Cuando te dicen lo peor ya pasó, prepárate porque ahí viene lo peor. Ahí está Sí. viniendo, Sí. la ola peor ya pasó. Sí. No, y entonces, bueno, llegamos al gobierno de Macri, que ya lo hemos nombrado varias veces recién, y en el año 2018 contrae una deuda masiva con el Fondo Monetario Internacional. Es la deuda digamos, el préstamo más grande que realizó en toda su historia el Fondo Monetario Internacional. Sí. Y eso es interesante porque persiguió una finalidad totalmente, digamos, política, de incidir en la política interna de nuestro país. La reelección de Macri. ¿No? Claro, porque apuntó a, digamos, estabilizar ciertas variables macroeconómicas en el corto plazo para generar ese veranito que le permitiera a Macri ser reelecto y que ni siquiera les salió, ¿no? Claro. Pero fue totalmente parcial la forma en la que se decidió dar esa deuda. Que si bien los del Fondo Monetario Internacional ya sabemos que no son ningunos nenes, No, de hecho, no hemos dan escu- deuda de esa manera. No, y hemos escuchado a la titular del fondo diciendo lo que hay que votar, o sea, diciéndole a los argentinos lo que hay que votar, o sea, Sí. a ese nivel. Sí. Sí, de Sí, sí. una injerencia extraordinaria y ya querer ir contra las propias políticas del Fondo Monetario Internacional, Claro. contra los propios fundamentos del fondo, para poner a un presidente. Porque el préstamo que le dieron a Argentina en la época de Macri es ilegal, incluso en contra de los propios estatutos del Fondo Monetario, porque le dieron Claro. una cifra muy superior a la Sí, permitida. extraordinaria. Creo que como 10 veces Pero más. además no lo aprobó el Congreso argentino, tiene un Además. montón de fallas que, digamos, los propios estatutos del Fondo Monetario Internacional no lo permitirían, ¿no? Que esa sería una de las llaves para cuando llegue un gobierno verdaderamente serio, decirle,
nos hacemos cargo de esta parte de la deuda. Del resto que nos dieron de más, háganse cargo ustedes. Sí, ¿no? Y ahí seguimos con el problema de la deuda, porque lo interesante de esto es que no solo ya nos dieron en ese momento el crédito más grande de la historia del FMI, violando varias cuestiones que no permitirían haber dado ese tipo de crédito financiera y con generar, digamos, mecanismos de altas tasas de interés para que vengan capitales extranjeros y coloquen en títulos de deuda y un montón de cosas y generen intereses altísimos y se genere la sensación de que hay plata. El Messi del carry trade. El carry trade, ¿no? Bueno, uno de los objetivos de los 20.000 millones de dólares de esto que se pide es cubrir el carry trade, ¿no? Pero ¿qué pasa? Acá genera una cuestión nueva, que en realidad lo que hay es una reestructuración de la deuda. Es decir, si nosotros le debíamos a esto, le pedimos a esto para pagarle a esto y ahora le debemos a esto. Claro. Y si le debíamos a estos buitres financieros que participan en el carry trade, ahora ya no le debemos a ellos, sino que le debemos al Fondo Monetario Internacional, que es una institución mucho más pesada y mucho más poderosa. Entonces, en última instancia, este viraje que se lleva adelante empeora aún más la situación financiera del país. Claro. Porque nos vuelve mucho más dependientes de esta institución que, como vos estás diciendo, ¿no? Lo que hace es pretender digitar así todo lo que hacemos. No que me pague la deuda, sino no, vos en salud vas a poner tanta plata, vas a hacer esto con la reforma previsional, ¿no? Eso te pide el Fondo Monetario Internacional. Y entonces, con este nuevo crédito que contrajimos, ahora le debemos 65.000 millones de dólares al Fondo Monetario Internacional y es la deuda más grande que ha tenido en la historia un país con el Fondo Monetario Internacional. Miren este dato. De todos los préstamos que tiene actualmente vigentes el Fondo Monetario Internacional en el mundo, Argentina es, digamos, la que tiene el 34% de esos préstamos. O sea, 1/3 de todos los préstamos del mundo están en Argentina. Sí. ¿Saben cuál es el segundo país con más deuda del Fondo Monetario Internacional? ¿Cuál les parece? Ucrania será, no sé. Sí, Ucrania, un país que está en guerra hace cuántos años. Ahora nosotros debemos 4 veces más que Ucrania. La deuda argentina es 4 veces mayor que la de un país que está en guerra hace 4 años ya. Sí, ¿No? sí, 4 años. Bueno, estamos así, en esa situación. Como si estuviésemos en guerra. Al punto de que parece que esto fue una suerte de escándalo adentro del Fondo Monetario Internacional. Hay una mujer que se llama... Voy a tratar de decir el nombre, ella seguramente no nos está escuchando, no porque es turca, salvo que esté saliendo con traducciones. Se llama Seila Pasarbasigol. Ella. ¿La que renunció hace poco? Sí. Ella era la directora del Departamento de Políticas y Evaluación del Fondo Monetario Internacional. O sea, un punto central. Define qué se va a hacer. Y la mina no da el ok al préstamo que le pide Caputo ahora, ¿no? De estos 20.000 millones de dólares. Dice que Argentina ya no tiene la capacidad para reembolsar al fondo, ¿no es cierto?, lo que le está deudando, menos con la nueva deuda que pretende, digamos, contraer, que le va a generar al fondo riesgos excepcionales, dice el informe, ¿no? Y dice que va a generar la mayor exposición del fondo en términos absolutos de toda su historia. Y que la deuda es prácticamente impagable. Exactamente. Eso dice esta mina, ¿no? Y dice, si todo saldría bien, o sea, si pudiera lograrse, pese a las dificultades de sacar adelante este crédito, Argentina terminaría de pagar el monto total de esta deuda aproximadamente recién en el año 2039. Claro. Hizo las cuentas y les dijo no. No, ella les dijo que no. Que no, claro. Ella y el que no me sale el nombre ahora, el encargado de los asuntos de América del Sur del Fondo Monetario Internacional, que son los dos especialistas principales que analizaron el caso, dijeron no le podemos dar esa deuda a Argentina. Porque estos tipos no van a pagar, no pueden pagar. No pueden pagarlo. Y dicen que terminaron avalando el préstamo terceras líneas del Fondo Monetario Internacional. Porque ninguno de los pesados se quería jugar metiéndose
en este pozo, ¿no? Había una metáfora ahí que aparecía que tenía que ver con que, digamos, este nuevo crédito contraído al Fondo Monetario Internacional evita que te caigas al precipicio, pero te tira un pozo del que nunca vas a poder salir. Claro. ¿No? Claro. La pregunta es ¿por qué dieron ese crédito? Bueno, ¿Por qué Es dieron esa político, suma una de vez más, dinero? como el que le dieron a Macri, también es Claro. político, con la intervención de Estados Unidos, en este caso, Claro. porque ya estaba Trump en el gobierno. Claro. y siempre hay monedas de cambio. Y eso Claro. es una cuestión muy importante que entiendo que debe ser retomada por un gobierno popular cuando vuelva, ¿no? Porque estamos hablando de recursos. Sí, y Claro. pensaba en esto que decías vos, Marcos, antes de, bueno, qué deuda realmente hay que pagarla y cuál no, Claro. ¿no? Porque uno de los mecanismos a través de los cuales, por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional va a sujetar o forzar a los países a llevar adelante determinados tipos de políticas, tiene que ver con la utilización de la deuda. ¿A qué me refiero? Milei se va, pero el próximo gobierno va a quedar tan condicionado por los vencimientos de deuda que en cierta medida, si todo marcha como ellos pretendieran, no le quedaría ningún tipo de alternativa a hacer lo que ellos quieran. Exactamente. Entonces es una forma extraordinaria de condicionar absolutamente a cualquier gobierno. Y yo creo que tiene que ver con algo de eso. Que un proyecto popular que surja en nuestro país se va a tener que hacer cargo verdaderamente de ese frente externo. Tal cual. Porque el frente externo de nuestro país ya no es la balanza comercial, que hay que mejorarla igual, Sí. ¿no? Que es exportación e importación, sino que tiene que ver con esta constante chorrera. Es como que vos estás en un barco, ¿no? En el medio del mar y le hacen cada vez más agujeros. Claro. Esa es nuestra situación. Y te vas manteniendo a flote y mantenerte a flote requiere cada vez más esfuerzo. Entonces así pienso lo que dice Milei anoche, que dice que no, en un acto de arrojo, de generosidad, le vamos a dar a las universidades 3.300 millones de dólares, pero estamos hablando de que en un solo mes se paga mucho más a la deuda externa. Imagínense el presupuesto que tendría nuestro país si no tuviéramos que estar pagando esta estafa. Sí. ¿No? Que no implica subir impuestos, porque hay algo que no dicen estos tipos, que tiene que ver precisamente con esto, que pagarle al Fondo Monetario Internacional sale de nuestro bolsillo. Claro. Porque todo el tiempo dicen, no, al docente que está con licencia psiquiátrica, que no sé qué, sale de mi bolsillo. Bueno, 4.800 millones de dólares en un mes sale de nuestro bolsillo. Con impuestos pagamos eso, ¿no? De una deuda terriblemente ilegítima. Claro. Ni la de Macri ni la de Milei fueron aprobados por el propio Claro. Congreso de nuestro país. Y ni siquiera los grandes especialistas del Fondo Monetario Internacional la avalan. Lo que es una locura. Claro. Sí, incluso fíjate que en el discurso de anoche el presidente pone el acento en que queremos un superávit fiscal primario o en el peor de los casos un equilibrio fiscal primario. Primario significa antes del pago de la deuda, de los intereses de la deuda. Con lo cual te está queriendo decir que la guita para pagar la deuda va a estar, tiene que estar. Eso no se discute. Lo que te habla del primario, que en Sí. definitiva no es la gran erogación No, que tiene el país, como para bien Milei decís vos. es una prioridad absoluta. Si no llega el dinero, no se llega a cubrir para sostener compromiso con el pago de medicamentos oncológicos para enfermos de cáncer del país, bueno, va a cerrar la no universidad? se llega. Sí. Pero a la deuda hay que pagarla. Sí, ¿No? sí. Esa es Clarísimo. ¿Te enojaste? la lógica. Me enojé un poco. Sí, desde anoche. Estoy Marco cada está vez con enojado más desde bronca, anoche. ¿no? Estoy cada vez con más bronca. Pero Sí. lo peor ya Pero pasó. bueno, espero que lo de la semana pasada no haya sido lo mejor. Esperemos poder Sí. seguir mejorando. Sí. Sí, Sí. porque no Esperemos. sé, es una gran incertidumbre todavía. Sí. 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 Pero Digo- también lo era la provincia, ¿eh? También Sí, lo era. no, sí. Pero estamos hablando de un país Obvio. que está No. para la internación, porque si todavía, Sí. después de este panorama breve que ha dado Francisco, tiene chances siquiera Sí. de arrimar, Sí. es porque estamos todos Sí. medianamente chiflados. Sí. Fran, gracias. Gracias a ustedes de vuelta por invitarme. Fran Landívar nos ayudó a mirar el mundo al revés. Sueños de esperanza, sueños de unidad, sueños de la infancia, solidaridad, amaneceres de llanto,